Generemos ahora mismo nuestra tertulia del día de hoy. Quiero agradecer a los analistas, estudiosos del tema de la política y de la comunicación, Grace Merino Jaramillo, Andrés Obando Balseca y Francisco Mendoza de Fundación Libre Razón, para hablar un poquito sobre el anuncio de esta semana. A inicios de esta semana, el lunes, la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, ha anunciado o ha ratificado un anuncio que ha hecho el presidente en una entrevista internacional y que me da la impresión que no se hizo tan viral, tan mediático en su momento, sino a partir de esta ratificación por parte de la portavoz de Carondelet, en el sentido de que el presidente se le está pensando en ir a una consulta popular en diciembre. Yo les explicaba que sí o sí tendremos que ir a un proceso de referéndum ratificatorio para el tema de bases militares. No tengo dudas que la Asamblea va a aprobar el proyecto de reforma parcial que eliminará el financiamiento estatal a las organizaciones políticas. Entonces ahí tendremos dos temas que obligatoriamente tendrá que generar el pronunciamiento del país en las urnas. Habrá que ver qué hace la Corte Constitucional con el tema de la castración química, porque si considera que la vía es una reforma parcial, será exactamente el mismo camino, pero también habló de otros temas. Escuchemos a Carolina Jaramillo, por favor. Momento en lo que hay certezas es respecto de dos preguntas, que son las preguntas de las bases de extranjeras y el financiamiento de partidos. Obviamente se están analizando otras consultas que se le puedan hacer a los ciudadanos. Les diría que cuestiones que fomentan la productividad, generación de empleo, seguridad jurídica, pueden ser entre 6 a 8 consultas en total. Sin duda, en términos presupuestarios, lo más conveniente es que se junten las consultas para llevarlas en un solo paquete a los ciudadanos. Lo que les podría contar de momento. La reforma parcial, ahora mismo, tal como está planteada, es una reforma que se puede hacer vía Asamblea Nacional, y habrá que ver cuál es el pronunciamiento que tienen los legisladores en un tema tan delicado como es el abuso a niños, niñas y adolescentes. Con base en esto, generemos nuestras reacciones en la tertulia del día de hoy. Grace Merino, buenas noches. Opiniones sobre este anuncio, bienvenida. Bueno, el tema de la consulta popular es un tema que ya se venía tratando desde las elecciones, ¿no? Es decir, otra vez llevar a la ciudadanía a las urnas. El tema aquí es de fondo, en realidad, ¿qué sacamos con llevar nuevamente a la ciudadanía a las urnas? Hay, no sé, ¿existe algún beneficio para la ciudadanía? O sea, esa es la pregunta. Yo te escuchaba en tus comentarios en la mañana, en la primera hora, ¿no? Que decías, han existido 14 consultas a nivel nacional. Claro, desde el 79 hasta ahora. Exacto. De esas consultas, en realidad, ¿cuáles son las consultas que han servido realmente para mejorar la situación del país? Hoy por hoy, cuando tenemos realmente situaciones muy graves como el tema, la falta de empleo, la inseguridad, el tema de los hospitales, o sea, somos muy buenos pagadores de deuda externa, pero la deuda social está totalmente estancada. Entonces yo digo, llevar a la consulta nuevamente cuando esa plata debería servir, ¿no?, para estos temas que te he mencionado, que son obviamente una deuda social con la ciudadanía, y además que el empleo tiene que ver, ¿no?, con la inseguridad. Entonces está muy relacionado. Si yo no tengo empleo, obviamente va a haber mayor inseguridad, mayor delincuencia. Pero esta posición que tienes tú es la misma que manejabas, por ejemplo, sobre esta postura en la campaña de ir a una consulta popular para ir a una asamblea constituyente, más allá de que algunos opinadores decían que no se necesitaba consulta popular y se hablaba de la constituyente. La constituyente tampoco estabas de acuerdo. No, no estaba de acuerdo. Por supuesto que no. O sea, es que es una plata mal gastada. O sea, llevar nuevamente a la ciudadanía a las urnas, ¿como para qué? O sea, me parece que la pregunta de la consulta popular que quieren hacer en diciembre es el tema de traer nuevamente la bases militares, y es bases estadounidenses, no dicen bases militares extranjeras, sino aunque el texto dice bases militares extranjeras, pero en realidad es estadounidenses, pues, Fabricio. Entonces, es un tema, a ver, van a jugar, la narrativa del gobierno va a ser, a ver, quien no vote no por la consulta le está haciendo como juego al narco, ¿no? Entonces, no es así. O sea, recordemos, no, vayamos un poquito atrás. En el tiempo de Correa se va, por ejemplo, la base de Manta, ¿no es cierto? La base estadounidense de Manta.
bajaron los índices de delincuencia, Es bajaron una los lata que índices. maneja Fernando Carrión Mena, me parece. Exactamente, o sea, bajaron los índices, yo te digo, porque además estuve trabajando en el Ministerio del Interior en ese momento, ¿no? Y bajaron los índices, obviamente nos presentaban todo el tiempo los informes, obviamente, de los índices de delincuencia y de muertes violentas, y bajaron completamente. Es que no es una cuestión de hacer una consulta para traer bases militares, Ya, más, pero es una cuestión de política pública. Pero el tema claro, Andrés, es que sí o sí esa consulta es obligatoria, en el sentido de que la Asamblea ya aprobó el proyecto y lo que dice la Constitución es que cuando se trata de una reforma parcial hay que refrendarlo en un referéndum ratificatorio. Pero este anuncio, desde lo general, ¿cómo lo mira Andrés Obando? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fabricio, a mis colegas de panel y a todas las personas que muy amablemente nos están mirando y nos están escuchando. A ver, como usted mismo lo menciona, ahora están coincidiendo tiempos políticos con también tiempos legales, que es la propuesta de traer de vuelta las bases extranjeras al territorio nacional. Está coincidiendo con el proceso constitucional que lo plantea desde el 2008 en Montecristi, el texto madre de las leyes aquí en el Ecuador. Entonces, ahora lo que el gobierno trata de hacer es aprovechar ese momento para preguntar más cosas. Pero antes de irnos al punto en específico, hay que hacer una reflexión previa. El por qué se dan tantas consultas populares o referéndums, que no son lo mismo, aquí en el Ecuador. Y desde nosotros podríamos decir desde el 2007-2008, aunque inclusive un poquito antes, hablando de, ustedes recordarán la consulta popular que hizo el expresidente Alarcón para justificar o legitimar su propia presidencia. La cesación de Bucarán y luego legitimarse él como presidente interino, figura que no existía en la Constitución. Exactamente. Se ha utilizado las consultas populares y referéndums como estrategias políticas. Ahora, teniendo eso claro, vamos a un punto mucho más profundo. Normalmente, y lo que nosotros hemos visto a lo largo de estas últimas décadas es que las consultas populares responden a un proyecto político. Si es que hablamos específicamente, por ejemplo, de la época del expresidente Rafael Correa. Las consultas populares respondían a un objetivo político dentro de un proyecto político. Las últimas consultas populares que nosotros hemos visto en el gobierno del expresidente Lenín Moreno o el gobierno del expresidente Guillermo Lasso y también en el gobierno del actual presidente Daniel Noboa, no vemos que respondan a un verdadero proyecto político. Y no digo un plan de gobierno, que es totalmente distinto. El plan de gobierno puede ser una parte de un proyecto político. Nosotros no hemos visto un proyecto político en los casos que les he mencionado, y en este de acá tampoco estamos viendo. ¿Y por qué? Porque todavía no sabemos muy bien cuál es el proyecto político del presidente Daniel Noboa. ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes recordarán que cuando saltó a la política de primer nivel, el presidente Daniel Noboa se presentó como una persona moderada, como un candidato moderado. Es decir, él decía que era anti-extremos y pro-Ecuador. Era porque siempre recordamos lo que solía decir de que los extremos tienen un techo y lo pro-Ecuador puede ser infinito. Claro, cuando se posesiona el 23 de noviembre del 2023, él dice que el anti tiene techo y el pro es infinito en su discurso en la Asamblea Nacional. Precisamente. Entonces, teníamos nosotros una idea de un presidente moderado, que era un presidente que iba a gobernar de acuerdo a las políticas públicas, a la necesidad que tenía su plan de gobierno de ese entonces. Ahora en esta ocasión que fue su reelección, no reelección, que esa es una cuestión para los abogados, pero la cuestión de aquí es que fue una propuesta totalmente distinta. Y claro, si nosotros nos ponemos a conversar ahora mismo, diríamos, fue una propuesta de derecha, o al menos de centro derecha, que tenía algunos cuestionamientos hasta ciertas cuestiones específicas, uniéndose a la tendencia del anticorreísmo, que el objetivo era atacar al correísmo a través de todos los elementos que se puedan y a través de todas las herramientas. Pero si es que nosotros nos damos cuenta, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el plan de gobierno de ADN de este 2025, donde se presenta como un movimiento de centro izquierda e inclusive menciona la palabra progresismo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que no tenemos claro cuál es el proyecto político del presidente Daniel Noboa, pero sí estamos viendo que sus consultas populares están teniendo efectividad. ¿Y a qué me refiero con que están teniendo efectividad? Porque eso es lo que siempre se cuestiona, de ¿para qué sirven las consultas populares o los referéndums? En este caso, el presidente tiene un argumento desde la comunicación política, que es de donde yo me desenvuelvo, y mi criterio técnico. El proceso de extradición de alias Fito está avanzando, está dando resultados. Y es la derivación de una consulta popular, exactamente, la del 21 de abril del año pasado. Tiene un argumento del gobierno para decir, si bien lo que yo les dije que podíamos hacer, lo estamos haciendo. Apóyenme en la próxima consulta. Y eso eso le es redituable en este momento. Es credibilidad, porque lo que yo dije pasó. Y eso en términos de comunicación política
da credibilidad, da confianza. Correcto. ¿Qué piensa Francisco Mendoza? Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Ahí le veía sintiendo en algunos momentos. Sí, especialmente cuando Andrés decía el tema de que en el plan de gobierno Novoa se presenta como de centro izquierda. Está claramente ahí detallado y a uno lo confunde más. Pero escuchándolos a los grandes panelistas que están acá, quiero dividir esto en tres: el cómo llegamos a esto, el qué preguntas son y el futuro. Dos de las cuales no conocemos, no sabemos qué preguntas va a tener esa consulta. Hablan de dos que van a ser obligatorias, está bien en referéndum, pero el resto no sabemos. Pero yo quiero empezar diciendo que son 9 veces los llamamientos a las urnas a los ecuatorianos, contando primera y segunda vuelta desde el 2021. Entonces vamos a ir con esta consulta en diciembre 9 veces a las urnas. Con esta serían 10, si no me equivoco. Hay un desgaste y eso hay que tomarlo en cuenta por el futuro que puede tener esta consulta, tomando en consideración la parte comunicacional o el sesgo ideológico que puede tener la consulta. Yo voy a ser un poco más duro, yo veo mucha improvisación. ¿Por qué? Porque la reforma de las bases se trató en la Asamblea, se puso como algo de coyuntura en ese momento, ¿no es cierto? Más o menos como lo de la castración química ahora, porque no me vengan a decir a mí que lo tenían preparado, sino que sale como coyuntura. La castración química, yo creo que aprovecharon una coyuntura, que es el caso del asambleísta que está siendo hoy investigado por un tema de violación, y creo que esa es la habilidad que tiene el presidente, por si acaso, y ADN, que la ha perdido en cambio la oposición. Lograron instalar una narrativa y posicionarse de esa narrativa 4 días después de que se destalle el escándalo. Exactamente. Entonces, sí, lo condenamos y también vemos la parte política de esto. ¿Y por qué lo menciono? Porque las bases surgen también como un efecto de coyuntura. En la campaña se hablaba de una constituyente, cosa que no se dio, o que al menos lo pausaron, ¿no es cierto? Y ahora resulta que vamos a tener una nueva consulta, pero que para mí la van a complementar, no sé si aprovechando el tema político, porque coinciden los tiempos, sino por improvisación. Recuerden que en la consulta del año pasado ya se preguntó arbitraje internacional, ¿eso qué es? Estado de Derecho, y perdió el sí. ¿Qué se preguntó? Trabajo por horas y trabajo fijo, y también perdió. Entonces, si a mí me dicen que en la consulta de ahora la van a preguntar sobre productividad y empleo, yo sí quisiera que me expliquen qué van a preguntar, porque o van a insistir en lo que ya preguntaron o van a plantear un nuevo esquema, que ese para mí sería lo eficiente o lo efectivo, que quieran transformar la parte económica del país. Con esto cierro, porque en la consulta igual del 2024, la mayor cantidad de preguntas fueron sobre seguridad. Vamos a volver a preguntar temas de seguridad, porque, Fito lo están extraditando porque él aceptó, ¿verdad? Pero en índices de violencia, de robos, de asesinatos, ¿cómo vamos? Entonces, ¿qué va a pasar con la consulta? Yo no creo que estén coincidiendo los tiempos. Yo creo que le salió mal el tema de la reforma de bases y ahora que ven que van a tener que hacer el referéndum, tendrán que complementar con 5 o 6 preguntas que tendrán que seguir su proceso también. Pero le salió mal la reforma de bases, ¿por qué? Porque no hay interés de otros países. Más que no hay interés por otros países, porque China nunca va a poner una base acá. China te construye una hidroeléctrica, no te pone una base. Y Estados Unidos ha dicho que no le interesa, por ahora. Y además, Estados Unidos tiene el mayor número de bases alrededor del mundo, y si no me equivoco, son más de 180. Entonces, que ponga una base, sí y no, insisto, es un tema de coyuntura que no responde a un plan. Y esta consulta, para mí, no responde a un plan porque metieron la reforma de las bases, los tiempos te apuran y dicen, tengo que convocar el referéndum, 60 millones. Dentro de un presupuesto de 33,000 millones no es mucho, ¿sí? Pero si no tienes liquidez. Si no tienes liquidez. Y la segunda, ¿cómo vendo yo que es algo realmente productivo que le va a servir al Ecuador a futuro? Eso es lo que me preocupa muy fuertemente, porque son 10 veces a urnas, y nos estamos jugando, aunque no lo parezca, la credibilidad de la democracia en un país donde 1 de cada 2 ecuatorianos ya no cree en la democracia porque no te entregan resultados. Y esto no implica que tengamos que extraditar a todo mundo, se implica que hay que dar resultados en todo nivel. Ahora, Andrés decía algo que es cierto, es decir, el presidente en este momento, más allá de que yo suscribo lo que dice Francisco sobre la ausencia de un plan, la improvisación, está claro que le resultó la jugada de Fito al gobierno. Incluso coincidirán conmigo en que, y no fuimos pocos los que cuestionamos algunas narrativas que se generaron tras la captura de Fito. Por supuesto que aplaudimos, yo mismo lo hice, la captura de Fito. ¿Cómo no aplaudir que capturen a un capo del crimen organizado?
Pero nos engañaron poniéndonos unas narrativas que supuestamente fueron las 2 leyes que entraron en vigencia 2 semanas antes, luego que fue un seguimiento a un funcionario de la agencia de tránsito, luego que una niña de 3 años, luego aparece el canal colombiano develando un diálogo con Fito, el ministro lo niega y 3 doritos después reconoce que hubo un diálogo, que supuestamente habló 20 minutos y luego se conoció que habló 2 horas. Pero creo que eso, que cuestionamos algunos, no le ha hecho mella al gobierno porque a la vuelta de la esquina, Fito aceptó la extradición y podría esto, como le decía Andrés Grace, ser redituable para la imagen del gobierno. ¿Cómo lo ves? A ver, como decía Andrés, yo también me sitúo desde la comunicación y desde la comunicación política, y mi análisis precisamente es que en comunicación política electoral el gobierno de Noboa realmente tiene buenos estrategas. O sea, comunicación política electoral lo hacen súper bien. Pero ya cuando la comunicación es comunicación política gubernamental, en realidad las narrativas o cómo comunica lo hace totalmente mal. Entonces, claro, como decía Andrés, ahí lo que quieren recuperar, porque a ver, una máxima que tiene la comunicación política es yo digo y hago. O sea, si no está esto unido, o sea, estamos mal. Entonces me parece que al gobierno de Noboa, desde mucho antes, ¿no? Porque como decía Andrés, es una elección, no reelección, ¿no? Pero desde antes le ha fallado la comunicación política gubernamental y lo que quieren recuperar en tanto y cuanto es digamos, esta credibilidad que tiene que tener obviamente un gobierno, ¿no? Porque recordarás que, por ejemplo, Guillermo Lasso tenía una política una comunicación política gubernamental hecha pedazos que obviamente le llevó precisamente a una muerte cruzada después de 2 años. Entonces, claro, entiendo que la estrategia precisamente de su equipo de comunicación o de sus asesores de comunicación es precisamente recuperar esa credibilidad que van perdiendo, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo en que ganan estas narrativas, ¿no? En instalar estas narrativas. Me parece, Grace, que el gobierno... Podemos cuestionar la inexistencia de un plan. A mí, por ejemplo, me suelen preguntar, ¿cuál es el plan económico del presidente Noboa? Yo no sé cuál es el plan económico del presidente Noboa y les voy a preguntar si es que recordarás, Fabricio, que... Pero ganan en la narrativa. No tienen plan, pero te ganan en una narrativa. Sí, te ganan en una narrativa. Y recordemos que, por ejemplo, un plan de un movimiento, o sea, un proyecto país, no existe. O sea, hay que tenerlo, hay que decirlo así, aunque a algunos les cuesta reconocer, desde las elecciones en el 2007. O sea, tú tenías, por ejemplo, una alianza país que tenía un proyecto país, pero de ahí en adelante, cuando uno lee las propuestas, o sea, son planes realmente escuetos. Yo me pongo a pensar, y antes de dar la palabra a Andrés, le pido a Francisco, sobre todo porque lidera un tanque de pensamiento que es la Fundación Libre Razón. Yo, por ejemplo, yo pensaba que Guillermo Lasso tenía un plan, un proyecto de país. O sea, estaba convencido, más allá de que puedes discrepar con la visión de Lasso, ya, pero tú tenías un presidente que también tenía un tanque de pensamiento, creo que era Ecuador Libre, se llamaba el tanque de pensamiento, era un hombre que con los militantes de Creo hacía mucha vocería. Entonces, luego de una década que intentas llegar al poder, digo, debes tener un proyecto. Y Lasso no tuvo proyecto, Francisco, ¿o sí? Yo creo que el proyecto estaba en papel. Y uno revisa los programas, hace la comparación ADN o el correísmo, RC y Lasso en su momento. Hay ciertas líneas que te marcan a ti qué es lo que se quiere hacer como gobierno. Yo creo que las tenía. No es comparable con el de ADN por el mismo hecho de que ideológicamente no saben dónde ubicarse, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Que la situación del país no te da a ti para tener un buen porcentaje ideológico en tus proyectos, y estamos mal acostumbrados en el Ecuador, dicho sea de paso, la consulta del año pasado fue un ejemplo, a no romper paradigmas, y aquí sí quiero ser muy específico, especialmente en términos económicos, ¿sí? En este país es muy complicado llevar reformas estructurales a nivel económico que rompan con lo que ha venido viviendo el Ecuador desde hace más de 25 años. Pero también yo le agregaría a eso el hecho de que este es un país o una sociedad extremadamente inmediatista y no trabaja en proyectos de mediano y largo plazo. El ejemplo para mí es el arbitraje, aunque a algunos no les guste, podamos debatir, está bien, pero vayamos a otros países y contemos que nosotros no aceptamos el arbitraje internacional. Y lo voy a decir crudamente, se nos ríen en la cara. Y eso es un tema económico que probablemente la sociedad no tiene por qué conocer ampliamente, pero es un punto económico que no cambiamos. Vamos al cortoplacismo de ir a una consulta que te resulta adversa y económicamente no avanzamos. Por eso yo coincido en mucho que la narrativa la ganan, pero ¿cuánto dura una narrativa cuando los resultados no están? En una sociedad líquida como la nuestra. ¿Qué piensa Andrés Obando? A ver, aquí hay algunas cosas que quisiera compartir, ojalá lo logre hacer con todas. La primera es
¿Por qué funcionan las narrativas en un contexto como el nuestro? Por la polarización. Así de simple, la polarización y la polarización emocional. La polarización emocional es distinta a otro tipo de polarización que ha existido a lo largo de la historia del ser humano, que es la polarización racional de yo soy de derecha y yo soy de izquierda. O yo soy de esta tendencia, tú eres de esta otra tendencia. La polarización emocional es la que no es racional, que se basa muchísimo en el sesgo de confirmación, que esto ya se ha hablado bastante en los últimos años, que es básicamente yo creo lo que se acopla a lo que pienso antes de los hechos. Ese es el primero. El segundo es en términos de comunicación política gubernamental, yo estoy de acuerdo con Grace, pero ahí hay un punto específico. El presidente Daniel Noboa es su propio estratega. Él tiene una capacitación, no solo en la parte técnica de comunicación política académica, porque él ha estudiado eso, sino también tiene experiencia porque él estuvo en las elecciones presidenciales de su padre como asesor, y en algunas inclusive lo dijo su madre, la actual asambleísta Anabel Asín, como director de campaña. Entonces, él desde sus 21 años ha estado en el mundo de la política y ahora lo está demostrando de alguna u otra manera que se acopla a la forma de ver la política que tenemos aquí en el Ecuador, que es muy particular. Ahora, lo que estaba comentando también Francisco es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta de que en términos ideológicos hay dos cuestiones que se están enfrentando muy fuerte, que es la Revolución Ciudadana, que tenía muy claro cuál era su proyecto político, socialismo del siglo XXI, y lo podemos desmenuzar en términos económicos, en términos políticos, en todo lo que queramos. Ahora aquí existe un anticorreísmo. Pues un anticorreísmo es básicamente tratar de eliminar al correísmo. ¿Qué características tiene el anticorreísmo? Un poco de tendencia hacia lo que se llama el libertarismo, que el libertarismo lo representa, por ejemplo, Javier Milei, de Argentina, que entre los preceptos del libertarismo está, por ejemplo, son muchos, pero los que más se recuerdan son la libertad, la propiedad privada, la vida, entre otros. Y ahí tenemos una idea. De ahí se acopla también a extrema derecha, en algunos temas como de religión o como de cuestiones de considerar a las minorías, a los grupos LGBTIQ+, entre muchas otras cuestiones. Entonces, si es que nosotros nos damos cuenta de eso, las consultas populares están tratando de ser cuestiones inmediatistas de acuerdo a las coyunturas que se van generando, porque las preguntas se repiten de algunas que las hizo el expresidente Guillermo Lasso, que perdió su consulta de 8-0, y esta vez sí pasaron. ¿Qué quiere decir? Que hay una idea al menos de algo acoplado a lo que estábamos comentando de hacia la derecha o el libertarismo, pero que depende mucho de los momentos políticos para ver si es que se efectúan. Y aquí hay un tema también que es con el que termino mi intervención en este momento, que es que hay temas que sí están siendo política pública, aunque no lo veamos al 100% de una manera clara. La desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil desde el gobierno del presidente Lenín Moreno, de ahí pasando por el gobierno del presidente Lasso y ahora el presidente Noboa, ha sido una política pública que está avanzando. En algunos datos inclusive demuestran que sí, hay una evidente reducción, tal vez no a la velocidad que se espera. Exacto. Es un tema muy complejo, pero han exhibido cifras desde Moreno, es cierto eso. Pero es un tema de política pública que está avanzando, que está siendo muy transversal a los gobiernos, y un dato bien curioso, que no ha necesitado de consultas populares ni referendos. Pero ahí hablamos de una decisión de ejecución que va adelante por el Ejecutivo. Entonces, si es así, sí, pero si es así. Para sostenerse una política pública tiene que ver también con una política, obviamente, del siguiente gobierno. Porque, a ver, una política pública para que dé resultados, siquiera tiene que tener al menos unos 10 años de estar ejecutándose la política pública. No, ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Que Rafael Correa dijo, bueno, estos deportistas tienen que solo estar practicando su deporte, ¿no? Y obviamente hemos obtenido medallas olímpicas, qué sé yo, ya en el tiempo de Guillermo Lasso, o sea, después de 10 años. Entonces, si hay voluntad política, obviamente tú mantienes una política pública, sí, pero eso es porque han tenido tanto Moreno como Lasso este tema de la desnutrición infantil. Pero hablemos de otros temas. Por ejemplo, el tema del empleo, ¿no? Dicen, a ver, yo siempre digo, el tema de la seguridad no es una cuestión de policías y militares, ¿no? Yo doy clases en la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y específicamente en la carrera de Derechos Humanos. Entonces les digo a mis estudiantes, no es una cuestión solo de policías y militares, eso es una cuestión obviamente también de política pública sobre empleo, ¿no? Y obviamente dicen, sí, tenemos que mejorar la seguridad. Hasta ahora no ha habido mejoría de seguridad, no hay.
O sea, yo no entiendo por qué quieren una consulta popular otra vez para poner o consultar, ¿no? Cuestiones de seguridad como esto de las bases extranjeras, ¿no? ¿Para mejorar qué? Déjame hacer una pausita rapidito para la segunda y última parte del programa, esta tertulia tan interesante con Grace Merino, Francisco Mendoza y Andrés Obando Balseca, aquí en Revelaciones. En el bloque anterior decía Francisco Mendoza que el Ecuador es muy dado a no dar paso a reformas profundas, a reformas estructurales. Yo no sé, le pregunto a Francisco si la reforma, que no fue una nueva constitución, fue una reforma constitucional impulsada por la Asamblea Constitucional, no le llamo constituyente, porque además no tuvo plenos poderes y no generó una nueva constitución, sino una reforma parcial de la constitución, no terminó yendo por esa vía, tomando en cuenta algunos de los cambios, sobre todo en la parte dogmática de la Constitución que incorporaron en aquel tiempo del año 97, Francisco. Es una gran pregunta y hay muchos temas que desentrañar desde ahí. Yo no creo que pase por únicamente el tema de una constitución o las reformas que se puedan hacer. Aquí hay un trabajo político muy fuerte y, dicho sea de paso, cultural, que tiene que ver con la comunicación también. Insisto en no romper esos esquemas o paradigmas que tenemos instaurados en el Ecuador. Y hablaba Grace en el segmento anterior sobre el empleo, que también ayuda a la seguridad, porque el empleo no va a pasar por una consulta, no va a pasar por una reforma constitucional. No superamos el 50% de empleo formal desde hace 17 años, y eso es un síntoma de que el problema está en otro lado, de que podremos reformar las veces que sean la Constitución de las maneras que nos parezca, pero aquí hay que hacer un trabajo político fuerte. Y algo adicional que no va a pasar ahora, y es más, yo pongo la apuesta sobre esta mesa, no va a haber político alguno en los siguientes años que queme su capital político para hacer las reformas que hay que llevarlas acá. Pero yo pregunto, Correa en el año 2007-2008 generó a través de la constituyente una nueva constitución. Ahí podrías hablar de un cambio estructural. Podemos debatir si estuvo bien o mal, pero generaste una nueva constitución con un nuevo modelo de país. Tal vez ese es no sé, el ejemplo de que sí hubo un cambio estructural con una persona. El análisis está hecho, Fabricio. Yo creo que eso respondió más a temas políticos porque hay un problema que tiene el Ecuador y es que nos gusta refundar esto cada 10 años. Cada 10 años. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Y la gente aplaude. Y la gente aplaude y nos vamos por ese lado porque políticamente es rentable y vendible. Está demostrado, y hay reformas constitucionales como hay reformas legales o de política pública que pueden servir para transformar eso. Entonces, si tenemos una Secretaría de Alianzas Público-Privadas que se eliminó con la Ley de Integridad Pública, ¿no es cierto? Es una política pública que no se mantuvo, que logró 12 contratos y más o menos 7,000 millones en esos proyectos, mientras que Colombia tiene más de 20,000 millones en proyectos APP, 180 proyectos, Perú igual. Eso es un pequeño ejemplo de que podemos hacer cosas a otro nivel, más allá de lo constitucional o plantear una constituyente que sirva para romper los esquemas que tenemos aquí en la mente como sociedad y que van a generar más empleo, más productividad. Por eso, y cierro con esto, a mí me llama mucho la atención que la consulta de diciembre tenga que ver con productividad y empleo. Lo primero que preguntaría de aquí hasta que presenten las preguntas es ¿qué van a preguntar? Porque corremos el riesgo de que nos salga mal también. Entonces, no es necesario refundar el país. Si quieren hacerlo, hagámoslo. Pero el momento político, estoy de acuerdo con Grace cuando hablábamos fuera de cámaras, de que con el riesgo político que corremos hoy en día, con la manipulación política que hay y la falta de una visión país, como en el tema de desnutrición crónica, que al menos nos hemos puesto de acuerdo, corremos el riesgo de que eso salga mal. Entonces yo no me arriesgaría, vamos por reformas puntuales, vamos por propuestas específicas que sí se van a traducir en resultados que hasta el día de hoy no hay en varios sectores. Si vamos por ese punto, por ese camino que tiene lógica,
Francisco, lo ideal sería que el presidente Andrés aproveche el músculo que hoy tiene en la Asamblea Nacional, donde llegó con 66, pero resulta que tiene el apoyo de 6 de 9 de Pachacutic, tiene el apoyo de varios de estos legisladores de los sectores políticos más locales minoritarios, y tiene al menos a los 5 de los 6 ex legisladores de Revolución Ciudadana. Todavía Santiago Díaz no es ex legislador, pero va camino a eso. O sea, es cuestión de tiempo y él perderá la curul. No sé qué pase con su reemplazo, que es la 8ª de la lista de Revolución Ciudadana, que acá tengo el nombre, es la señora Ani Muñoz Aroca. Ella aparece como quien va a reemplazar a Santiago Díaz. Pero por lo menos hoy tenemos a 5. Tiene un músculo político importante Novoa en la Asamblea Nacional. ¿No sería mejor aprovecharlo? Claro que sí, Fabricio, lo que usted menciona es súper importante. Ese músculo político legítimo, porque ha nacido de las mismas urnas, lo tiene el presidente Noboa, que es similar al que tuvo el presidente Rafael Correa hace muchísimos años. Ahí se planteó una reestructuración del país desde la Constitución. Si algo se ha caracterizado, viéndolo de adelante para atrás a la Revolución Ciudadana, es la ejecutividad que tuvo en los gobiernos para ejecutar sus planes. Precisamente aquí el presidente tenía o tiene todavía una oportunidad de oro que lo propuso en campaña, porque él en campaña propuso una asamblea constituyente para tener una nueva constitución. Aunque no estaba en su plan de gobierno. Salió de la nada, pero lo propuso y es una propuesta de campaña que está ahí y estamos viendo si es que se la cumple o no, aunque en los últimos meses los mismos ministros de Estado han dicho de que le vamos a dejar ahí un ratito descansar mientras tenemos el músculo de la asamblea. Pero el punto es que si de verdad quisieran hacer un cambio ideológico con un proyecto político a largo plazo, el momento es el perfecto, porque tiene el músculo, tiene el apoyo de la mayoría de la ciudadanía. Ahora actualmente en junio tiene el 52% de apoyo después de la reelección. Entonces es el momento preciso para hacer una nueva constitución, pero ¿de acuerdo a qué plan? ¿A qué ideología? Adoptándonos o más o menos pareciéndonos a qué país, a qué tendencia. Eso es lo que todavía no vemos claro y también los mensajes que nos envía el gobierno es que de verdad nunca le interesó realmente eso. Le ha interesado tratar de utilizar el capital político que lo ha logrado concentrar muy bien del anticorreísmo y a raíz de eso tratar de avanzar en ciertas propuestas coyunturales que le sirvan para seguir manteniéndose en el poder, como lo que estábamos mencionando hace poco. La castración química, que es un tema que va a estar en la consulta popular hace un mes, nunca lo hubieran pensado. No, y nadie hablaba del tema. Exactamente. Y esto va a seguir siendo así. Tenemos todavía algunos meses para que avance el proceso en términos de Corte Constitucional de las preguntas, de Consejo Nacional Electoral para los pasos legales. Vamos a ver qué nuevos temas pueden salir, porque hasta ahora nos ha mencionado lo de las bases militares, el financiamiento de las campañas electorales, la castración química, preguntas adicionales que acorde a la política que tenga el gobierno van a ir naciendo, pero si es que nos damos cuenta de todo esto, tiene que ver un poco con la política de centro y hacia muy a la derecha y también hacia un poco el libertarismo que estábamos comentando. Entonces hay que ver qué pasa en los próximos meses para las próximas preguntas. Y le corto ahí antes de dar la palabra a Grace, solamente porque me parece interesante lo que acaba de decir Andrés Francisco. Se dieron cuenta que no hablaron del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, la portavoz de Carondelet menciona varios temas de modo general, aparte de los que sí o sí tendremos que ir a referéndum ratificatorio, pero no mencionaron el Consejo de Participación Ciudadana, Francisco. Hay dos cuestiones ahí. La consulta, o sea, sí coincidimos ahí. La consulta de Lazo, ahí discrepo con Andrés, incluyó eliminar la facultad de elección de autoridades del CPCCS y que las autoridades del CPCCS sean electas de un grupo de funcionarios y que la asamblea decida quiénes debe ir. Estas reformas igual le hubieran convenido a Daniel Noboa. Y hoy no habla, y eso es, y no habla de eso. Y voy al hecho también de que, claro, ¿qué pasa también con la justicia? Traspasemos esto solo al CPCCS, a la justicia y a la fiscalía. Si es que quisieran hacer una reforma estructural del Estado, incluyera ciertas preguntas sobre la consulta de diciembre, Consejo, CPCCS y demás. La apuesta está hecha, entonces que la vocera nos vea, que Daniel nos vea, y le lanzamos la propuesta que incluye esa transformación institucional también en la consulta de diciembre, a ver si lo quiere hacer y quiere transformar. Y doy solo una señal de por qué quizás no lo quiera hacer. Tuvieron la oportunidad de modificar el Código de la Democracia que recién se aprobó.
Si querían hacer una reestructura de los partidos y una reforma fuerte para que no pase lo que está pasando, hubieran hecho. Tenían la ponente del proyecto. La ponente podía proponer lo que quiera en esos 8 días. No lo hicieron. Y se enfocaron únicamente en lo que les iba a dar resultado electoral en el corto plazo. Claro, que aprovecharon además la coyuntura, ¿no? Porque es verdad, haciendo un cálculo matemático, lo han hecho algunos. Sí. Si el método de Hong hubiera estado vigente en el año 2021, Daniel Noboa no hubiese llegado a ser asambleísta. Iba a ser un añadido, Andrés, antes de dar la palabra de eso. Por favor. Me parece súper interesante que estemos hablando del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si nos damos cuenta, dentro de esa lógica de cuestionamiento de la derecha o del anticorreísmo hacia la Constitución de Montecristi, el punto origen es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si es que usted le quita eso, le quitamos de eso al cuestionamiento de la Constitución, pierde toda validez de él. Cambiemos la Constitución chavista, que le suelen decir, precisamente por este tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, ¿por qué no está dentro de las propuestas que se han manejado en los últimos días? Muy probablemente porque se les ha olvidado, pero ya mismo vamos a hablar Yo de no nuevo. creo que se les haya olvidado. Grace, ¿qué piensas? A ver, como dicen, yo comencé diciendo, ¿para qué la consulta popular? Como dice Francisco, si es que en realidad quieren transformar algo, entonces comiencen por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana? Tal vez, como dice Andrés, quizás no se les haya olvidado. Como tú dices, Fabricio, yo no creo. Capaz que lo ponen, obviamente, porque responden precisamente, y estoy de acuerdo con Andrés, que responden a, digamos, a temas de coyuntura, ¿no? Se agarran de la narrativa, por ejemplo, esto del agua potable, ¿no? Justo conversábamos ayer con algunos amigos, ¿no? Que obviamente les gusta hablar del tema político. Decía, lo que hizo él ahí es ya poner tanqueros. Y eso es también ganarle, por ejemplo, ¿no? La narrativa al alcalde Pavel Muñoz, ¿no? Entonces, claro, ahí obviamente hay tanqueros que van a hacer, obviamente son votos que a él le benefician. Entonces, claro, al no tener un proyecto país, lo que actúan es obviamente sobre la coyuntura, lo están haciendo bien para mantenerse en el poder, pero de fondo, ¿qué pasa en realidad? Y de nuevo voy a mi pronunciamiento inicial. ¿Qué pasa con la deuda social? ¿No? Por ejemplo, Francisco decía que van a preguntar del empleo. Yo sí creo que sí van a insistir, por ejemplo, en el trabajo por horas, porque lo que quieren es obviamente irse a la derecha, o sea, es decir, trabajo por horas, sin beneficios Pero de ¿no ley, crees que es el momento? no la tercerización, Pero es el momento, que eso le conviene obviamente a los empresarios. Yo creo que nos quedamos evidentemente con los excesos de un segmento del empresariado. Yo soy dado nunca a generalizar, para mí no todos los empresarios son malos. Yo creo que hay un segmento de empresarios que abusaron de la tercerización, la intermediación laboral y el trabajo por horas. Creo que nos fuimos al extremo. Pero, por ejemplo, en este momento está claro que el mundo ha cambiado, tenemos un mundo post-pandemia, hay que hablar de reformas estructurales a nivel laboral. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso? Más allá de quedarse, obviamente, con el sesgo de que no al trabajo por horas, pero hay que hacer algo con el tema del empleo. Sí, pero el problema, Fabricio, es que han dado muestras o han dado signos de que precisamente quieren irse al extremo. O sea, este hecho de que te aumenten a ti 5 años más para poderte jubilar y recibir el beneficio del Estado. Aunque ya lo aclararon, ¿no? Ya la ministra esta mañana, justamente ante el Amazonas, ha ratificado que era compensación por jubilación voluntaria por lo de los que 60, estamos diciendo. Ya recularon. Responden precisamente a la coyuntura. Recularon. Oigan, ahora, ¿cuál es mi tesis del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuál es mi tesis? Mi tesis es que, claro, es muy, tal vez, redituable en términos políticos el hablar mal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero cuando estás en el poder te das cuenta que es más fácil manejar 4 votos que manejar 77, en el caso de la Asamblea Nacional, o tal vez 102 si necesitas mayoría de 2/3, mayoría calificada de 2/3, por ejemplo, para llevar adelante una enmienda constitucional en la Asamblea. Tú necesitas esa mayoría, hablo de enmienda, no de reforma. Por una reforma necesitas 77, pero esto tiene que ser refrendado por el pueblo ecuatoriano. Digo, por eso llegas al poder, a Moreno no se le ocurrió eliminar el Consejo, Lazo lo intentó, pero en una consulta que claramente fue una coyuntura muy complicada, porque él bien pudo haberle planteado al inicio, se demoró demasiado, y ahora Noboa no habla de eso, Francisco. Eso es lo que yo pienso. Yo me voy a lanzar y me voy a meter en esa tesis y voy a ser más arriesgado. A ver, siempre todavía. me dicen que no. Cuidado, y los familiares que estaban en la asamblea de ciertos legisladores, especialmente gobierno, terminan en la comisión de selección de autoridades en el CPCC. Que no sería nada raro. Que no sería nada raro. Entonces, ahora como están dados a no publicar los nombres
sí sería bueno que el periodismo y nosotros como think tanks hagamos eso también de revisar qué nombres van a ir a esa comisión. Entonces, obviamente, les conviene. Ahí es donde yo digo, si quieren dar una muestra genuina de cambiar las cosas de raíz, tienen ya la oportunidad. No lo pensaron desde un comienzo, hagámoslo. Y simplemente complementando la parte del CPCS y el tema del empleo, que es un tema que hay que ponerlo, el único país al que ganamos en materia de competitividad en la región es Venezuela. Incluso Bolivia nos gana como competitivos. Entonces, si no nos damos cuenta y no abrimos los ojos de que este momento, y especialmente el gobierno, es adecuado para hacer reformas de raíz, cambios de estructura, con un debate serio, incluido el tema de la esperanza de vida, porque la jubilación va a tener que aumentar los años, nos guste o no, por la esperanza de vida, porque nacen menos niños. Entonces, ese debate hay que llevarlo seriamente. ¿El gobierno está capacitado para hacerlo? No lo sé. ¿Quiere hacer reformas de peso y de fondo? Creo que las señales están a la vista. Si eliminamos el ruido. Lazo quiso en 2022, luego de que en octubre de 2021, septiembre de 2021, el CAL no le calificó el proyecto de ley de creación de oportunidades, anunció que en 2022 iba a generar un amplio debate nacional para construir una reforma laboral. No lo hizo. Ojo, lo que pasa es que si revisamos los proyectos de reformas laborales que están en la Asamblea, que también lo pueden hacer por ahí, Por supuesto. ¿no es cierto? Es un peligro grande y no ha existido un debate serio de esas reformas, porque hay visiones muy contrapuestas y que ayudan a la polarización. Lo que yo sí digo es que si existe un liderazgo político sensato y responsable, vayan ustedes a ver si lo tenemos o no, ese debate se tiene que dar, pero es urgente al Ecuador. Le urge al Ecuador tener ese debate. Pero ya todo esto, Andrés, ¿qué pasa con la oposición? Porque hemos hablado, esta es una propuesta del gobierno, todavía no sabemos si va a madurar o no va a madurar, pero ya la instaló esta semana en la narrativa. Pero ¿y el rol de la oposición? Perfecto, aquí ya vamos al siguiente paso, que es, hablemos de la ejecución de la consulta. Vamos primero al punto de dónde están saliendo las propuestas para las preguntas, que son del círculo cerrado del presidente o de los grupos cercanos a la forma o a la visión que está teniendo ahora mismo el gobierno. No se está abriendo a lo que estábamos mencionando hace poco, a grupos, por ejemplo, LGBTI, minorías indígenas, la misma oposición que puede tener algo que proponer para preguntar, porque es una consulta popular para todos los ecuatorianos. Es una herramienta constitucional muy útil en momentos que se quiere cambiar cosas relativamente profundas, porque la reforma también es profunda, pero no tanto. Pero ahora, ¿cuál es el papel de la oposición? Va a ser, de nuevo, una contienda de polarización, de extremos, con miras a las seccionales del 2027. Y ahora mismo le viene muy mal a la Revolución Ciudadana tener un proceso electoral por los problemas que está teniendo a la interna. Las fricciones internas. Es precisamente porque ellos van a hacer campaña. Es un movimiento político, el segundo después de ADN, que tiene que tener una participación política, la va a tener en la consulta y obviamente va a estar en contra de todas las preguntas, porque sí, por la polarización es así, tendrá sus argumentos, pero es una contienda política donde se verá de nuevo qué tan eficiente es la Revolución Ciudadana como oposición frente al gobierno. Y ahora recordemos algo, en la anterior consulta del presidente en el 2024, la Revolución Ciudadana estaba con una posición de no meterse mucho en la consulta, más bien lo dijeron, abrieron a sus bases para que decidan qué querían hacer y qué sí, querían no hizo oposición, digamos, frontal a las preguntas de lo de Jorge Glass. Hay que cambiar se activaron y cambió todo. Porque como se activaron en sus bases, que son fuertes todavía, esas dos preguntas por las que hicieron campaña fueron las que no pasaron. Entonces, la tiene difícil la Revolución Ciudadana, es una prueba que no la quisiera tener ahorita y no le conviene tener, pero eso no quiere decir que no tenga el músculo para poder avanzar en algún tipo de lograr resultados, porque no olvidemos esto, y es lo que hemos conversado hace algunos días. En la parte interna de la Revolución Ciudadana, tenemos que entender la lógica de la Revolución Ciudadana y del correísmo. A mucha gente le he escuchado decir que se está fraccionando la Revolución Ciudadana, y yo sostengo que la Revolución Ciudadana no se fracciona, se depura. ¿Y por qué? Porque es una organización política radicalmente vertical que decide el buró político, y sobre el buró político está el líder máximo, que es Rafael Correa. Lo que él diga se hace, el que no está de acuerdo simplemente sale, pero la gente, las bases, siguen votando por lo que él diga, ese 30%. Correcto. Voy con Grace y luego con Francisco para cerrar. A ver, ahí,
nos estamos olvidando de las organizaciones sociales, Andrés. O sea, no podemos decir que la oposición simplemente va a ser un partido político, ¿no? Y de hecho ya la R5, con todo lo que está pasando a la interna, ¿no? Y obviamente con lo que pasó a la anterior consulta popular, pero ¿qué hicieron las organizaciones sociales? Yo que soy como muy apegada a todos los movimientos activistas y sociales, fueron los que se activaron precisamente para estas dos preguntas que obviamente ganó el no, que son el trabajo por horas. Te digo porque, por ejemplo, ¿no? En las organizaciones de asociaciones estudiantiles, ¿no? Y asociaciones de docentes salieron, por ejemplo, reels, TikToks pequeñitos, pero que pegó en la gente. Entonces, sí es importante también el papel que tiene la ciudadanía como oposición. Es que no lo podemos circunscribir, de hecho, a los partidos políticos o movimientos políticos que tiene el país, ¿no? Y claro, por ejemplo, ahora políticamente hablando tenemos ADN y RS5, o sea, no hay más. No, y los independientes que por ahí Pachacuti, 1, 2, los socialcristianos, pero no podemos circunscribir ahí a la oposición, sino también, obviamente, a las organizaciones sociales y a su lucha precisamente por mantener derechos, ¿no? Mira, por ejemplo, ya salieron, ¿no? Si reculó, ¿no? Tú me habías mencionado, Fabricio, que reculó la ministra de Trabajo, sí, sí. No, precisamente por este tema del aumento. Es precisamente porque las organizaciones sociales recularon en ese tema y recularon en el tema de la eliminación de la paridad obligatoria para binomios. Exacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy feminista, las mujeres obviamente nos pronunciamos, ¿no? En redes sociales no salimos, pero gracias a nosotros, obviamente, recula, ¿no? El señor presidente de la República. Gracias, por ejemplo, al movimiento de trabajadores que salieron a marchar, ¿no? Ahí se juntan todos, la SEDUC, etcétera, etcétera, que no tengo claro cuáles son las organizaciones, pero gracias a eso es que reculan. Es que es el tejido social, la presión, la que ha llevado a la ciudadanía a tener derechos, ¿no? Y siempre es así, porque nunca dependemos, digamos, la ciudadanía común, nunca dependemos de partidos políticos, nunca. Correcto. Siempre es, obviamente, la organización del tejido social que hace oposición y no solo los partidos o movimientos políticos. Y cierro con Francisco, con una reflexión de esta última parte, por favor, sobre la oposición. A ver, en la política no nos gusta o no deberíamos especular, pero siempre lo hacemos. En el tema de la oposición y también de gobierno, yo tengo una pregunta, es cómo van a llegar a diciembre, porque nos corremos muchos riesgos, y no quiero sonar dramático ni alarmista, pero es así. Recuerden la primera vuelta reciente, donde Daniel Noboa pensaba que ganaba en una vuelta, y el golpe fue fuerte, no ganó en primera vuelta, y fue debilitado. Y se hicieron muchas cosas más allá de la comunicación, yo lo pongo a nivel económico con el tema de bonos, eso influye y habrá que ver cuánto, y una consulta sin trabajar las organizaciones sociales. El gobierno de Daniel Noboa ha sido reacio a trabajar con organizaciones sociales. No se ha reunido con ellas. Sin apoyo, ¿no es cierto? Nos puede presentar un escenario donde el gobierno salga golpeado, dependiendo el origen y el alcance de las preguntas. Por eso digo yo, sería bueno insistir en qué preguntas, o al menos una guía de cuáles van a ser. El año pasado y en la anterior consulta de Lazo al menos había una idea y se presentaron las preguntas y había una hoja de ruta. Eso deberíamos tener ahora, porque la oposición, y no solo como oposición, sino el país entero va a tomar una postura. Esta es la oportunidad para que de manera sensata y responsable intentemos construir algo a futuro, que nos una como país y un poquito fortalezcamos la democracia y estemos conformes entre nosotros mismos. Caso contrario, cualquier otro proceso electoral que venga, incluidos seccionales, otra consulta o elecciones nacionales, yo no le veo un mayor futuro o un mejor futuro como país a nivel político y social, que de por sí ya es complicado. Entonces, creo que la oposición y gobierno, en la oposición incluye a todos, y la sociedad civil, tenemos que ser extremadamente responsables con el proceso que se viene y tenemos que ser muy exigentes con las preguntas, con cómo lleve a cabo la campaña los partidos políticos y las organizaciones sociales, y que de una vez por todas nos entendamos en mínimos comunes que ya demostramos que sí se puede hacer. Correcto. Quiero agradecerles a los tres por esta tertulia tan interesante, ¿no? Desde la diversidad de conceptos, a Francisco Mendoza, Elvira Razón, a Andrés Obando Balseca y a Gris Merino, ambos comunicadores, académicos, haciendo un análisis y una lectura de esta intención aparente que tiene el gobierno de llevarnos a una nueva consulta popular, aunque todavía no nos han expresado la profundidad de los temas. Creo que eso es lo que falta para generar un debate mucho más amplio. Gracias a nuestros invitados y a ustedes. Un abrazo, descansen, buenas noches.